Bienvenido a Hecho en Trencina. Me llamo María Isabel. Os presento un nuevo tutorial. Hola, me llamo María Isabel. Ya he hecho este chal anteriormente, pero Carolina Roja me ha pedido que se lo explique para hacer un chal rectangular. Pues para hacerlo, lo que hay que tener en cuenta es que el borde no va a ser completamente recto, sino que va a estar un poquito ondulado. Para que no ondule mucho, lo mejor es 7 puntos bajos y 7 puntos altos. 7 puntos bajos, 7 puntos altos. Porque si empezamos aquí, pues la ondulación sería mucho mayor. La ondulación sería mucho mayor y no quedaría tan estético. Hay que montar 48 puntos más 1. 48 puntos más 1, que son 49. Al empezar, montamos 3 cadenetas para subir, además de los 49, 3 cadenetas para subir, 2 en medio y el punto alto, 2 cadenetas, un punto alto. Aquí nos saltamos solo una cadeneta y aquí 2. 2 cadenetas, pero abajo nos saltamos solo una. Luego, antes de hacer los puntos bajos, 3 cadenetas, pero abajo nos saltamos 2. Al empezar siempre es más difícil, por eso lo explico más despacio. Al terminar, 3 cadenetas, pero nos saltamos 2. Y luego los 7 puntos altos separados por 2 cadenetas, pero aquí abajo nos saltamos una solo. Lo voy a hacer de manera práctica. Para empezar, empezamos por 4 puntos altos. 4 puntos altos. En lugar de empezar aquí abajo, empezamos la mitad, aquí en la mitad, para eso para el borde. Por eso he empezado haciendo 4 puntos altos aquí. Lo voy a hacer ahora de manera práctica. He montado 49 cadenetas. Para hacer el chal, lo largo que lo queráis, siempre es un múltiplo de 48 más una cadeneta más. Ahora voy a montar 3 cadenetas más y 2 aquí en medio y pincho en la octava, haciendo un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora en la octava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí. Un punto alto en la octava. He hecho una vez la hebra. Y lo saco en 2 veces. Ahora 2 cadenetas. Otro punto alto, pero saltándome una sola. Dos cadenetas, otro punto alto, saltándome una sola cadeneta. Ahora 3 cadenetas y voy a hacer, me salto 2 cadenetas y hago 7 puntos bajos. De ahí cada uno en una cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 cadenetas. Me salto aquí 2, 1 y 2 y hago un punto alto. 2 cadenetas, un punto alto, saltándome una cadeneta abajo.
2 cadenetas, otro punto alto, saltándome una, dos cadenetas, otro punto alto, saltándome una, dos cadenetas, otro punto alto, saltándome una cadeneta abajo. Tengo que hacer 7. Llevo 1, 3, 4, 5. Otro más. Dos cadenetas. Me salto 1. Ya tengo los 7. Hago 3 cadenetas. Me salto 2 y hago 7 puntos bajos. 1, sin saltarme ninguna. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 cadenetas y me salto ahora 2 y hago un punto alto. 2 cadenetas, me salto solo 1 y hago otro punto alto. 2 cadenetas y hago otro punto alto. 2 cadenetas y hago otro punto alto. Ya he hecho la primera vuelta. Ahora la segunda vuelta subo con 3 cadenetas y otras 2 más y le tengo que dar la vuelta a la labor. En lugar de 7 puntos bajos, solamente 3 en medio, separados por 4 cadenetas de los puntos altos. Aquí, en lugar de haber 7 puntos altos, va a haber 9, que es lo máximo, separados por 2 cadenetas. El primero, el del medio y el último se pincha en el punto alto de la vuelta anterior. Los otros se hacen en medio de las cadenetas. En total 9. Lo voy a hacer. Empiezo con 3 cadenetas. 1, 2, 3 y 2 más. El punto alto en medio de los dos puntos altos, aquí en medio. 2 cadenetas. Otro punto alto aquí en medio. 2 cadenetas. Otro punto alto aquí en medio. 2 cadenetas. Y ahora el último punto alto. Tiene muchas hebras y se enreda. En el último, pinchando en el último. Vamos a ver si me sale. Y ahora hago 4 cadenetas y voy a hacer los puntos bajos. Estos dos primeros no, en los 3 del medio. Un punto bajo, otro punto bajo y otro punto bajo, otras 4 cadenetas y ahora empiezo a hacer los puntos altos. El primero justo pinchando aquí en el punto alto anterior. 2 cadenetas,
Y ahora pincho, ahora no pincho, ahora aquí en medio de las cadenetas. 2 cadenetas, aquí en medio también, entre las cadenetas, no se pincha. Dos cadenetas, no he llegado todavía al del medio, en medio de las cadenetas. Ay, que tengo que echar la hebra primero. Se sacan 2 veces. Y ahora 2 cadenetas y he llegado al del medio, ahí sí tengo que pinchar justo encima. Dos cadenetas. Ahora en medio, aquí en el hueco, 2 cadenetas. En el hueco, 2 cadenetas. En el hueco, 2 cadenetas. Y ahora sí, en el punto alto, pincho en el punto alto. Tiene que haber 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así es. Luego 4 cadenetas. Y hago 3 puntos bajos en medio. Me salto los 2 primeros. 1, 2, 3, 4. 4 cadenetas. No, 4, no, solamente 3. 3. Lo que son 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Un punto alto, pinchando en el punto alto. 2 cadenetas en medio. Y ahora otro punto alto, pero aquí, en el hueco. 2 cadenetas. Y aquí en el hueco. Dos cadenetas y aquí en el hueco. 2 cadenetas y pincho en la tercera cadeneta de la vuelta anterior. En la tercera. Y hago otro punto alto. Ya tengo la segunda vuelta. Empezamos la tercera vuelta con 2 cadenetas porque voy a hacer puntos bajos. Donde había puntos altos va a ser puntos bajos. En total aquí en medio 17. Uno en cada punto alto y otro en medio. En cada punto alto y otro en medio. Donde había puntos bajos, en el centro voy a hacer 2 puntos altos separados por 2 cadenetas y otros 2 puntos altos en el mismo punto. Y 2 cadenetas de separación entre los puntos bajos y los puntos altos. Empiezo haciendo 2 cadenetas y un punto bajo aquí en medio, otro punto bajo en el punto alto anterior, otro en medio de las 2 cadenetas, otro en el punto alto anterior, otro en medio y otro en el punto alto. Al empezar 9. Luego 2 cadenetas de separación y voy a hacer aquí en medio 2 puntos altos. En medio, en el del medio. 1,
y 2 puntos altos. 2 cadenetas de separación y otro punto alto en el mismo punto de antes, otro punto alto y 2 cadenetas de separación, y aquí donde había puntos altos voy a hacer puntos bajos, uno pinchando en el mismo punto alto y otro en medio en el punto alto y otro en medio en el punto alto y otro en medio en el punto alto y en medio en el punto alto y en medio. Ahora se va a ir ondulando en el punto alto y en medio. En total 17 puntos bajos. Esta es la preparación ya para hacer otra piña. He cogido un hilo que se enreda mucho, porque está formado por varios hilos y se enreda. Luego 2 cadenetas de separación y aquí en medio de los puntos bajos voy a hacer otra vez 2 puntos altos, dos cadenetas de separación y 2 puntos altos en el mismo sitio, aquí en el mismo punto. Dos cadenetas de separación y aquí que eran puntos altos voy a hacer puntos bajos. Uno aquí, otro en medio, uno en el punto alto, otro en medio, uno en el punto alto, otro en medio, uno en el punto alto, otro en medio y otro en la tercera cadeneta. Bueno, la tercera vuelta hecha. Ahora la quinta vuelta simplemente la voy a explicar. Se empieza haciendo 2 cadenetas y luego 6 puntos bajos. En el último no se hace. 2 cadenetas y un punto alto pinchando en el punto alto de la vuelta anterior. 2 cadenetas, un punto alto en medio de las 2 cadenetas de abajo. 2 cadenetas de separación, un punto alto pinchando en el punto alto de la vuelta anterior. 2 cadenetas. Y ahora en lugar de 15 puntos bajos, hacemos 13. El primero y el último no se hacen. Esta parte de aquí, lo mismo que la anterior. Y después 7 puntos bajos, el último encima de la cadeneta de la vuelta anterior. La sexta, para que se vea mejor, lo he hecho en azul. Se empieza haciendo 2 cadenetas, 5 puntos bajos. El último no se hace. 2 cadenetas y en lugar de 3 puntos altos, 5. El primero, el del medio y el último pinchando en el mismo punto alto. Y los otros en medio de las cadenetas, estos dos, separados por 2 cadenetas todos. 2 cadenetas, en lugar de 13, 11. Puntos bajos, 2 cadenetas, un punto alto en el mismo punto alto de la vuelta anterior, 2 cadenetas, un punto alto en medio de las 2 cadenetas de la vuelta anterior, 2 cadenetas,
un punto alto en el mismo punto alto de la vuelta anterior, 2 cadenetas, un punto alto en medio de las 2 cadenetas de separación, un punto alto en el mismo punto alto de la vuelta anterior, pinchando en el punto alto de la vuelta anterior, 2 cadenetas, y aquí no, me he equivocado, ahí no se hace, este primero no se hace, se hacen 6 puntos bajos, el último en la última cadeneta de la vuelta anterior. Ahora para la séptima empiezo haciendo 2 cadenetas para subir y 3 puntos bajos solo, porque estos dos no los voy a hacer. 3 cadenetas en lugar de 2, porque aquí hay más separación, y ya tenemos 7 puntos altos, lo mismo que empezamos con 7 puntos altos, ahora tenemos 7 puntos altos con 2 cadenetas de separación, se pincha en el primero, en el del medio y en el último en el punto alto. Los otros se hacen en medio de las cadenetas. 3 puntos bajos, no, 3 cadenetas y 7 puntos bajos. Los dos últimos y los dos primeros no se hacen. 3 cadenetas, punto alto, 7 puntos altos en total, el primero, el del medio y el último pinchando en el punto alto de la vuelta anterior, y los otros en medio de las cadenetas. 3 cadenetas y 4 puntos altos. Ya la otra vuelta, pues ya en lugar de 7 serían 9, como aquí. Ya lo podéis hacer.